dame la imagen del día, la imagen de Olivos, la jueza Sandra Arroyo Salgado, la jueza federal que tiene competencia en la Quinta de Olivos. Así se iba la policía científica haciendo las pericias. La Casa Rosada misma inicialmente dijo, se investigan todas las hipótesis, esta es la imagen del día. Policía científica yéndose a Olivos después de lo que fue, esta imagen de un soldado, de un granadero que habría atentado contra su propia vida. La gran pregunta es, ¿quién cuida al presidente de la nación? ¿Quién está a cargo de la custodia presidencial? Son soldados, son efectivos que tienen un rol muy importante y que obviamente esto nos genera la pregunta inmediata de, ¿estaba en sus capacidades psíquicas para poder cumplir esa tarea? ¿No es peligroso que alguien en estas condiciones cuide al presidente de la nación, teniendo en cuenta tantos antecedentes trágicos en la Argentina? Afortunadamente no hay que lamentar nada con respecto al presidente de la nación, por supuesto. El presidente me dicen que no se enteró hasta tanto la Casa Rosada no terminó de hacer el protocolo de seguridad, el protocolo que prevé cuidar al presidente, insisto. Pero la gran pregunta es, ¿quién cuida al presidente? Estaban al tanto, aparentemente dejó una carta, fuentes de la investigación, estuvo, insisto, la jueza Arroyo Salgado hasta hace instantes nomás en la Quinta de Olivos, hablan de una carta en la que el propio soldado habría hablado de deudas, dicen, la cifra inicial que trasciende es 2 millones de pesos. 2 millones de pesos, así como lo escuchás. Veremos si se corrobora, veremos si se comprueba, veremos si no hay otra hipótesis de investigación. La propia Casa Rosada dijo, no se descarta ninguna hipótesis. Pero la gran pregunta es, ¿quién cuida al presidente de la nación? ¿Está seguro el presidente de la nación? ¿No debiera ser personal más experimentado, de mayor trayectoria? Una persona de 21 años está en su capacidad para cuidar al presidente de la nación de la manera más eficaz posible. ¿No debiera estar eso limitado a personal de mayor trayectoria, de corroborada experiencia, de corroborada templanza? Y esto con el mayor de los respetos, digo, hoy hay que lamentar una muerte, pero estamos hablando de la seguridad del presidente de la nación. Creo que Federico Fassbender escribió una nota en Infobae muy interesante sobre este tema, hablando de la carta, de la deuda aparentemente 2 millones de pesos de diversa antigüedad. 2 millones de pesos de diversa antigüedad. Es un monto bastante accesible en el sentido de para alguien que trabaja en relación de dependencia. Insisto, que se encarga de la seguridad del presidente. ¿No debiera estar mejor remunerado el personal que trabaja en una misión tan importante como es la de cuidar al presidente de la nación? Estaba trabajando en el escuadrón de Chacabuco del regimiento de granaderos, es decir, es una persona que tiene bajo su responsabilidad el cuidado del presidente de la nación. Y esa es la pregunta que nosotros nos hacemos, es decir, ¿está el presidente de la nación bien cuidado, bien respaldado? No es momento de que se analice, de que se revise, habiendo tantas hipótesis de conflicto internacional. El presidente de la nación tuvo una postura muy fuerte, muy vehemente, condenando al narcotráfico, condenando al terrorismo. Debiera estar mejor resguardado, me parece, en mi humilde opinión, me puedo equivocar, pero la verdad que el presidente de la nación creo que no se debe escatimar gasto. Así como cuando con Alberto Fernández decidió comprar un avión, que todos lo criticaban, nosotros en ese momento, yo al menos lo dije, miren, con la seguridad de un presidente, se llame Alberto, se llame Macri, se llame Cristina o se llame Javier Milei, no hay que escatimar. La seguridad del presidente es fundamental, es la República, es la salud de la República. Y de esta manera se iba la jueza Sandra Arroyo Salgado, después de varias horas en la Quinta de Olivos. Yo venía viendo la continuidad 24, que estuvieron siguiendo el caso. Uno de ellos fue el querido Javi Díaz. Javi, ¿cómo estás? Hola Nacho, ¿cómo te va? Bueno, a ver, averiguación causales de muerte, es la carátula en principio, es una carátula obviamente tentativa, la jueza Arroyo Salgado ha pedido distintas medidas dentro de la Quinta de Olivos y por fuera también, los libros de registro por un lado, también el libro de guardia, el acceso que tuvo este militar al momento de tomar posición en Malaber y Maipú, del lado adentro de la Quinta de Olivos,
donde se disparó, donde además dejó, como decías exactamente, una carta de despedida a su familia, en principio también por problemas económicos, fundamentalmente problemas económicos. Pero 2 millones de pesos, Javi, Sí. a mí me genera mucho interrogante, perdón que lo diga así. Por 2 millones de pesos, digo, no justifico ningún tipo de cuestión, y menos me parece que el tema excede lo económico, efectivamente. No debe ser solo económico. Nadie por una deuda, solamente por esa deuda, va y hace lo que hizo este chico. Tal cual, pero también problemas emocionales a veces Ahí está, claro. influyen mucho más que una cuestión de deuda, Ese. que todo es salvable. Exacto, todo es salvable, lo material. Menos perder la vida, obviamente. Exacto. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que pasó. La autopsia, ahí están viendo ustedes justamente la División Criminalística de la Policía Federal de Argentina, que actúa dentro del lugar, porque la policía tiene jurisdicción dentro de la Quinta de Olivos, más allá que la subunidad, en este caso en Chacabuco, de Granaderos, es quien tiene también la consigna de seguridad en ese predio, ¿no? Desde siempre. Pues es que me decían que pasó un hecho similar en el sector de cuidado de armas en 1974. Tenemos que remontarnos a esa fecha cuando ocurrió algo similar también con un efectivo militar, ¿no? Estoy hablando dentro de la Quinta de Olivos. O sea que no es lo habitual. No. A ver, no es habitual. Buscame mientras tanto, mientras escuchamos a Javi, buscame el comunicado de presidencia diciendo que no descarta ninguna posibilidad, porque ahí me quiero meter, Javi. ¿Por qué se analiza inicialmente cualquier hipótesis? Porque la hipótesis de un atentado puede ser, de alguien que intentó atentar contra el presidente y justo se topó con este chico. Sí. Inicialmente se abre todo el abanico. Totalmente, y además porque fue en horarios de la casi entrada de la mañana, alrededor de las 5:30 aproximadamente, es cuando los médicos intentan ver si pueden reanimar a este joven oficial y no lo logran, por supuesto, por el calibre de este fusil, del FAL, que tenía y que está de consigna, obviamente, en ese lugar. Un FAL es el que se usaba para hacer la conscripción. Claro, el fusil automático liviano. Claro, que de fabricación con el argentina. FAL te enseñaban... Tal cual, exactamente, que tienen allí. Está investigando la División Homicidios, lo encomendó la jueza Arroyo Salgado, en ese lugar, lo que veían ustedes, la camioneta del Ejército, porque dependía este oficial del Ejército. Es más, el oficial que está allí adentro también es del Ejército, de otra unidad también, que son los que custodian todo el predio de la Quinta de Olivos. Tenemos el comunicado, perdón, porque quiero, poneme el tuit de vocería porque le quiero preguntar esto a Javi. A ver, la información es que el presidente se enteró una vez que se inició todo el protocolo. Sí. ¿No se escucha un disparo? El disparo no lo escuchó nadie, no llamó la atención, ese tipo de armas no se escucha. Se escucha si vos estás cerca, pero aunque parezca que no fuera así, se confunde con cualquier sonido de la calle. Es distinto. Yo hago un sonido fuerte acá y no lo va a escuchar tal vez ni siquiera el microfonista que está a 5 metros nuestro. Claro, ¿no? mira, este es el tuit de presidencia hablando un poco de este tema. Dice, en hora de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la residencia presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio. Acá todos paramos las alertas porque dijimos, che, un grave incidente. Bueno, después cuenta la situación, fue hallado sin vida en uno de los puestos, es decir, acá da la sensación de que lo encontraron. No escucharon lo que te decía, no escucharon en el momento. Lo encontraron porque el imaginario o el real, quien hace el rondín muchas veces va puesto por puesto para ver si está, primero si está despierto el oficial. Segundo, si hay algún tipo de inconveniente para revisar. Eso es como cuando hace la ronda a los patrulleros para certificar y hacer firmar a los policías que están de parada en distintos lugares. Bueno, lo cierto es eso. Estos son efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires porque están del lado... Del lado afuera. Del lado externo, perdón. Son policía federal. Estos son policía federal. Estos están sobre Villate. Ellos están de custodia, es la garita que tiene la Quinta de Olivos con policía federal. La policía bonaerense está del lado de la calle, que sirven de complemento obviamente para la función externa, fundamentalmente, nada más. Por dentro, ni siquiera hay policías federales uniformados que ven ustedes. Alguno puede haber, Casa Militar. Preferentemente, exactamente. Es la Casa Militar la que está encargada de la custodia del presidente de la Nación y además de la residencia presidencial del Olivos. Bien, cierra este comunicado. La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis. Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente, es decir, por el juzgado de Sandra Arroyo Salgado. ¿Te parece? Vamos al contacto con Diego Nicolás, que está trabajando en el lugar en la Quinta de Olivos. Diego, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás, Nacho? Buenas tardes. Saludo nuevamente a Javier. Y mira, ahora estamos trabajando sobre el lateral de la Quinta de Olivos de la calle Malaver. Más temprano comentábamos, quizás para quienes no conocen esta zona, la Quinta de Olivos es una especie de rectángulo. Por un lado tiene la Avenida del Libertador y por el otro la Avenida Maipú. Y luego las otras dos calles son Villate, donde está el Portón Verde habitualmente, y la de atrás es esta, que es Malaver. Bueno, sobre Malaver estaría la dependencia o el sector en donde este soldado perdió la vida. Después, bueno, habrá que ver las circunstancias. Pero vamos a mostrar estas características. Ahí Diego Fernández con nuestra cámara nos va a mostrar este parque que ustedes observan. Esto se hizo durante la presidencia de Mauricio Macri. Se habilitó un sector sobre la avenida Maipú donde la gente puede venir a pasear, a caminar, a leer. A veces está abierto, a veces está cerrado. Hoy permanece cerrado. Y luego, si seguimos un poquitito hacia nuestra derecha, vamos a observar una garita. Garitas como estas, está llena el perímetro de la Quinta de Olivos. Claro. Pero hay una particularidad. En estos lugares que dan a la vía pública, normalmente se ve personal de la Policía Federal Argentina. No se ven miembros del Ejército en el sector de la vía pública. Este lugar es custodiado por la Policía Federal Argentina. Muros adentro de la Quinta, ahí sí ya está el personal del Ejército. Claro. Por lo tanto, este joven estaba de ese muro, de esa pared de ladrillo a la vista que ustedes ven, un poco más adentro y ahí habría sucedido el episodio. O sea, Nacho. Diego, lo que yo le preguntaba a Javi, ahora vos nos lo estás aclarando. ¿Por qué no se escuchó en la casa de la Quinta Presidencial? Claro. Y tal vez se escuchó desde la calle el disparo con el FAL. ¿Por qué? Porque, claro, está bastante lejos, a una distancia considerable de lo que es la Quinta y donde funcionan las oficinas en la Quinta Presidencial. Claro, la residencia del presidente está más cerca de la Avenida del Libertador. Está cerquita de la vía del ferrocarril Mitre. Por eso hay un túnel que comunica con la Avenida del Libertador, que es por donde entra y sale el presidente nada más. Pero este lugar está diametralmente opuesto. Debe haber, habría que medirlo con el mapa, pero yo estimo en 500 a 600 metros de distancia entre la residencia del presidente y el lugar donde ocurrió el episodio. Ahí está, Javi. En esa distancia es probable entonces que no se haya escuchado o no lo hayan confundido con otra cosa, con otro sonido. Salvo que haya algún personal de seguridad cercano, más o menos cercano, que pueda hasta decir, a ver, esto fue un cohete, fue un caño de escape o un arma y se acerque. Es muy difícil. De hecho, no es que lo encontraron porque escucharon un sonido parecido a un estampido de un arma, sino que era un rondín que hacían para ver si estaba todo ok en cada una de las garitas. Claro, ahí lo encontraron. Es como protocolo. Lo que vos decís, el famoso rondín es un protocolo de chequear. Está fulano en su lugar. El chequeo, está todo bien, no hay ningún inconveniente. Igualmente, muchas veces los efectivos tienen un intercomunicador. Un handy, algo. Sí, para una emergencia y demás. Claro. Tal vez no contestaba a ese llamado y por eso se acercaron al lugar para ver qué había pasado, cuál era el problema por el cual no se podían comunicar. A ver, lo que dice el comunicado de presidencia es así, es grave, es muy grave. Ahora, una cosa es si hay una hipótesis de un intento de irrumpir en la Quinta de Olivos para eventualmente atentar contra la vida del presidente, y otra cuestión es una cuestión más vinculada a una trágica, dolorosa y lamentable decisión personal, pero en este caso la pregunta es ¿quiénes cuidan al presidente? Se cae de madura. ¿Por qué? Porque estamos hablando del presidente de la nación. Me parece que no tomamos dimensión de cuando se contaba inicialmente esta noticia, no acá, pero en general digo, bueno, apareció muerto. Incluso la propia presidencia lo cuenta como, bueno, apareció muerto. No, pero dame más. ¿Qué pasó? ¿Alguien intentó atentar? No. Bueno, si alguien no intentó atentar, ayúdennos a entender cómo puede ser que alguien está tan cerca al presidente, custodiando nada más ni nada menos donde vive el presidente, y está con sus capacidades psíquicas lamentablemente afectadas. Y nadie lo controla. Y además con un arma. Y con un arma. Y con un arma, estamos hablando de eso, pero no es una persona que es un, con perdón de la profesión, pero el jardinero.
¿entendés? Ni siquiera el piletero. Claro. Es un militar Es con un un militar, con un arma, con exacto. con un fusil en su mano. Es muy importante lo que vos decís, ¿eh? Digamos, ¿quién custodia al presidente? ¿Cómo se controla, en este caso, los que custodian al presidente? Claro. Teniendo en cuenta esto, un desequilibrio mental que está bien. Hasta Bueno, ahora no todo había indica bueno, pero- que se quitó la vida. Que pero- tuvo una decisión porque encontraron el fusil al lado del cuerpo, la vaina servida. Está investigando homicidio de la Policía Federal, la jueza Arroyo Salgado. Por supuesto, Presidencia también está involucrado en esta cuestión, pero digo, es verdad lo que decís, ¿eh? Mira, yo conozco por mi trabajo, he acreditado muchos años en Casa Rosada, conozco un montón de personal de la seguridad del presidente, de anteriores y demás. Es la mayoría gente muy amable, muy respetuosa, muy recelosa de la seguridad. Están preparados para No esto. filtran nada, son muy... el tema de la confidencialidad lo respetan a rajatabla. Ahora, también es cierto que merece, y esto no va en desmedro de ellos, sino para realzar el lugar que ocupan, merecen cobrar mejor, merecen ser tratados con mayor respeto por el poder político de turno. Javi, muchos, Sí. vos lo conocés muy bien, vos por el palo policial lo has seguido bastante, a muchos los han revoleado por el aire, por pequeñeces, por detalles, es decir, no se jerarquiza ese lugar Tal cual. como tal vez se jerarquiza en Estados Unidos. Y además porque son grupos, a ver, los custodios presidenciales, yo hice informes sobre custodios presidenciales de la Argentina y de la Policía Federal, así como hay custodios de otras fuerzas, Policía de la Ciudad, bonaerense y demás, son grupos de élite. ¿Qué quiere decir un grupo de élite? Especializado en ese tema, tienen ese objetivo y el custodio presidencial, aquel que va con el presidente de la Nación, pone su cuerpo para, obviamente, salvar la vida del presidente. Esa es la función que tiene, ¿eh? No tiene otra función. Digamos, está al servicio de la vida del presidente de la Nación, que es el primer mandatario. En este caso es custodio del lugar. Y reitero, sustento lo que dice Nacho. Es un efectivo militar con un fusil que por problemas psicológicos decidió utilizar el arma que le provee el Estado, nosotros, Claro. para matarse. Claro. Esta es una tragedia, ¿eh? Bueno, es lamentable, bueno, pero y más, y ya vuelvo contigo, Nicolás, porque quiero saber cómo se recibió en el barrio. Los vecinos de Olivos son muy recelosos de este tema, están pendientes de todo lo que pasa. Cuando vos haces coberturas, bueno, Diego lo sabe mejor que nadie, que está allí y siempre cubre ahí en Olivos, pero están pendientes y claro, siempre se reciben estas noticias con un doble impacto, ¿no? Para ellos, porque la seguridad del presidente también va de la mano de la seguridad de ellos, viven enfrente de la Quinta de Olivos, bueno, pero ya vuelvo con ese tema, pero decía, ¿no? Esto se conoce ahora, más en un contexto de el terrorismo cooptando a gente en todo el mundo, financiando ataques. Es un presidente que en la lucha contra los terroristas de Hamás se ha alineado rápidamente con Israel, ha tenido una posición de encolumnamiento con Estados Unidos, es decir, es además un presidente que me parece que el tema de la seguridad no puede quedar de lado. Es decir, si hay alguien endeudado, bueno, hay que ver cuáles son los motivos de la deuda. Es una persona que gana muy poquito dinero, está bien sustentado por el Estado, está mal pago, no se puede, más allá de que una vida no vale ni 2 millones, ni 20 millones, ni 200 millones, también lo que pone en evidencia es la fragilidad con la que se está lidiando, ¿no? Sí. La fragilidad de una persona que por 2 millones de pesos toma esta trágica decisión. Vuelvo con Diego. Diego, contame, ¿qué pudiste advertir en el barrio, en las inmediaciones? Ahora estás en Malaber, pero también del lado de Villate. Los vecinos se enteraban por nosotros, por los medios. Contame un poquito. Sí, Nacho, los vecinos ni se enteraron porque tampoco escucharon nada y si escucharon algo lo pudieron haber confundido con un ruido habitual de la calle. Pasan muchos colectivos por acá, muy cerca, tanto por Libertador como por Maipú, pasa el tren. Pero para los vecinos este es un lugar de paseo habitual. Mirá, yo voy a mostrarte ahora acá con nuestro acompañamiento de Diego en la cámara. Esta calle, en Malaber, como Sí. Villate, son lugares, casi es un circuito aeróbico para los vecinos. Vos, Claro. Nacho, que también conocés mucho este lugar, y Javi ni hablar, habitualmente los vecinos salen a dar vueltas caminando o corriendo Claro. o en bicicleta
a la Quinta de Olivos. Por lo tanto, les resulta un lugar muy familiar e inclusive hasta se conocen con la gente de la Policía Federal. Yo, de hecho, hace un ratito vine caminando desde la otra entrada, di la vuelta prácticamente a todo el perímetro, claro, y la policía está esperando ahí. Y vi cómo no solamente me saludaron a mí, sino que se saludan con todos los vecinos que pasan por este sitio. O sea, se conocen. Y el parque este que se abrió, que da... Claro, porque son prácticamente siempre los mismos, claro, son caras familiares. Es como el policía que muchas veces está en la esquina de tu casa y con quien te hablas cada mañana y lo saludas. Lo mismo sucede aquí. Acá no es policía de la provincia de Buenos Aires la que custodia, más allá de estar en territorio bonaerense. Claro. Como la Quinta de Olivos es considerado un territorio federal y es la custodia del presidente, los policías que están aquí son policías federales. Claro. Y la placita esta, mira, le quiero pedir a Diego, le mostramos la placita esta. Perdón, Diego, mientras hablas, cambiemos por este incidente. Cambiemos ese Zócalo porque no tiene nada que ver esto, este es otro tema, es Neuquén, ya vamos a Neuquén, por eso muy buena la aclaración, muy buena la aclaración. Este es un caso muy trágico, es un soldado que decidió quitarse la vida, aparentemente, según los informes preliminares, por una cuestión, bueno, no estaba bien, evidentemente. Perdón, pero Diego, te interrumpí porque quería hacer la aclaración para que no quede dudas de que no tiene que ver con este tema. Perdón, Diego, sí. Te decía, Nacho, esta placita que vos ves acá forma parte del perímetro de la Quinta de Olivos, pero tiene una reja que separa la parte semipública de la parte estrictamente reservada. Hoy está cerrado totalmente esto, la gente no puede venir a pasear, no nos explicaron el motivo, estimamos que es por la investigación, porque hasta hace instantes nada más estaba la científica trabajando en el lugar, pero es un lugar donde los vecinos comparten habitualmente. Claro. Claro que de noche está cerrado, por lo tanto a la madrugada, cuando ocurrió este hecho, no había vecinos en este lugar, poca gente andaba por la calle, aunque los ruidos nocturnos igual pueden llegar a confundir con este disparo de arma. Diego, lo quiero sumar a Ezequiel Spillman con este tema. Ezequiel cubrió muchos años también distintos presidentes. ¿Cómo es el vínculo, Ezequiel, entre el presidente de la Nación, entre los funcionarios y las custodias? ¿Es un vínculo cercano? En muchos casos se conocen. ¿Puede un funcionario estar al tanto de los problemas de los distintos efectivos o en este caso, al ser una tercera línea, podía no saberse? El vínculo, Nacho, es hiper cercano, no cercano, muy cercano, a tal punto que Cristina Kirchner sigue teniendo como jefe de la custodia, quien fue la custodia durante muchos años de ella, que es Diego Carbone. Claro. Mauricio Macri siguió en contacto muchos años después de que se vaya el comisario Secati, que fue el último titular de Casa Militar, hoy está en la CIDE, siguió teniendo contacto con Mauricio Macri, es una persona absolutamente clave que está en Casa Militar y que además ha designado por Karina Milei. Dicho esto, acá como vos planteabas, y lo planteaba muy bien Javi también, es una tercera línea, con lo cual cuesta creer que haya tenido relación directa con el presidente. Generalmente lo tiene el titular de Casa Militar o su segundo. Absolutamente, con lo cual es difícil pensar que haya tenido una relación directa con el presidente o con Karina Milei o inclusive con la gente que trabaja con la Secretaría General o en la Quinta de Olivos. Si hay que decir, Nacho, que vos podés ver, en el último piso de la Casa Rosada está, hasta pueden dormir, el personal de Casa Militar. Lo he visto yo. Ha subido, yo también he subido al quinto piso de Casa Rosada, tienen una casilla y ahí duermen y por supuesto tienen que estar. Y después hay otra serie de funcionarios de Casa Militar que se dedican solamente a Olivos, ¿no? Claro. A ver, más allá de eso, el personal que sí dispone, vos nombraste a Secati, ese sí le responde, este soldado sí responde al jefe de Casa Militar incondicionalmente. Es decir, acá el vínculo sí con los jefes de cada Casa Militar es muy fuerte. La gran pregunta es, ¿están debidamente cuidados quienes cuidan al presidente, Javi? Son elegidos, no es al azar, no cualquiera puede estar como ¿Se les custodio. investiga? Perdón. Y teóricamente se investiga de punta a punta, quiénes son los familiares, dónde vive, un escaneo de todo el entorno, inclusive de los militares que están dentro. Piensen que los que están adentro, por más que estén en la esquina a 300 metros, están en un lugar que no puede entrar nadie sin autorización. No es que puede caer un paracaidista y nadie lo va a ver. De hecho, algunas veces, ¿se acuerdan ustedes que hubo casos ahí sobre Malaver? Diego también creo que lo ha cubierto en alguna oportunidad. Y quisieron entrar o entró uno a la quinta y enseguida lo atraparon. No es que caminó y lo saludó al presidente y después se fue. No. Por eso digo. Ahora, mirá lo que es, cómo es esta situación, ¿no? Lamentable, por supuesto. Es tremendo. Perdón. Ahora, a mí me impacta. Aparece un soldado de 21 años
muerto en la garita que tenía que cuidar al presidente, aparentemente suicidio, digo aparentemente porque todavía no está bien, no hay dictamen de hasta que no confirmen, pero... Perdón, seguí, Javi. No, y te iba a decir que acaba de asumir Oscar Sarich, general de división, como titular del Ejército, y como ministro de Defensa Carlos Presti, otro más vinculado obviamente al Ejército, general del Ejército. Claro, porque en general en Casa Militar había comisarios, Nacho, y en esto cambia también la tradición del gobierno. Todos los nuevos nombrados... Exactamente, viene del Ejército Ibáñez, el actual, y como decía Javi, es como una nueva tradición que inauguró este gobierno poniendo militares en cargos ejecutivos. Tienen este caso ahora que tienen que, obviamente, más allá de prestar colaboración, una preocupación muy grande, porque ahora lo primero que tienen que hacer es decir, bueno, a ver, vamos a revisar el listado de toda esta gente que están custodiando al presidente de la Nación, no los de Policía Federal, aunque también lo hacen, sino el personal militar, a ver qué es lo que pasa y en qué situación está cada uno de ellos. Ojo, lo que vos decías, la situación económica de los militares es mala, es muy mala, no mala, muy es poco. muy mala. Acá el kirchnerismo rompió a los militares por la estupidez de la dictadura, de que siguieron viviendo en los 70. Esta gente sigue viviendo 50 años después, sigue viviendo en los 70. Económicamente. Y han asfixiado económicamente. Esto en realidad arrancó con Menem. Y de la Policía Federal también, los sueldos de la Policía Federal se han quedado muchísimo. Exacto. Pero Menem arrancó pisándolos, pero yo ahí te lo puedo entender porque Menem heredó un país en el que los militares estaban queriendo volver por las armas, ¿no? Querían un golpe de Estado. Ahora, 50 años después no puede ser que estemos pisoteando a nuestras fuerzas armadas, ¿no? No quedó nada. Me parece. No quedó nada de la época de la dictadura, muchachos, no dan los años, no quedó nada. Bueno, son todos generales democráticos, gente democrática en las Fuerzas Armadas, pero están todos a la luz de la democracia. Claro, pero Presti entró ya como personal de la democracia al ejército. Sí, claro, es de nuestra generación, la mía, digamos. Es tu generación. Sí, es más cercano él a la mía, entró al colegio militar ya en democracia, año creo que 84. 84 u 85, no más de eso. Pero digo, no tiene nada que ver con la dictadura. Me parece que los fondos para los militares tienen que estar. Vamos a seguir ahora en instantes con este tema. Seguimos, obviamente. Tenemos en breve Causa Cuadernos, novedades después con Lucía Salinas. Quiero volver allí a Olivos con Diego. Diego, contame, ¿a qué hora se retiró Sandra Arroyo Salgado, la jueza, después de, obviamente, de todo el trabajo de la policía científica y demás? Sí, aproximadamente a las 15:30 se retiró Sandra Arroyo Salgado luego de pasar varias horas en la Quinta de Olivos.